Estás cansado, lo sé. Cansado de hacer malabares con las cuentas, de mirar el celular con miedo cada vez que suena porque puede ser otro cobrador, de sentir que trabajas y trabajas, pero nada alcanza. Y lo peor, ese silencio cuando le pides a Dios una señal y parece que no responde. Pero, ¿y si ese silencio no fuera ausencia, sino preparación? ¿Y si justo en este caos económico Dios estuviera construyendo tu restauración financiera? Muchos te dicen que para salir adelante necesitas más dinero, más ingresos, más esfuerzo, pero pocos te hablan de la fe en tiempos de crisis. Pocos te dicen que el primer paso hacia la paz financiera no está en tu bolsillo, sino en tu alma, porque cuando el corazón está en guerra, ninguna cuenta cerrará, pero cuando hay fe en Dios, incluso en medio de las deudas, algo cambia. No fuera, dentro. Este video es un espacio para ti, que estás buscando una salida que no sea solo matemática. Vamos a hablar de cómo confiar en Dios en tiempos difíciles, de cómo recuperar tu paz mental y de cómo encontrar prosperidad con Dios, aún en medio de una crisis financiera. Porque si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es el momento de escuchar lo que pocos se atreven a decir, pero que muchos necesitamos oír. La conexión entre la fe en Dios y las finanzas. Poca gente habla de esto, pero la verdad es que la fe en Dios y las finanzas están más conectadas de lo que imaginamos. No se trata solo de rezar para que desaparezcan las deudas, sino de cambiar por completo la forma en que vemos el dinero. Cuando una persona vive con fe para salir adelante, empieza a tomar decisiones distintas, no desde el miedo ni la desesperación, sino desde la confianza de que Dios abre caminos, incluso cuando las cifras no cuadran. ¿Has notado cómo, en medio de una crisis financiera, hay quienes conservan la calma? Eso no es casualidad. Es que han aprendido a entregar sus cargas, a dejar de cargar solitos con el mundo encima. Por ejemplo, en vez de tomar decisiones apresuradas por la ansiedad financiera, hacen una oración sincera, piden dirección y luego actúan. No se paralizan. Y ahí es donde empieza a verse la diferencia entre vivir en el caos o en la confianza. Dios no está peleado con la economía. De hecho, muchas veces la restauración financiera viene justo después de rendirse y decir, Señor, haz tú lo que yo ya no puedo. Es en ese momento que uno empieza a notar cosas pequeñas, una oportunidad inesperada, alguien que ofrece ayuda, una idea que antes no veías. Ahí es donde lo espiritual toca lo práctico. Y lo mejor está por venir, porque una vez que entiendes esta conexión, empiezas a ver tu situación con otros ojos. Cómo la ansiedad financiera bloquea la fe y la claridad. La ansiedad por dinero no solo quita el sueño, también te cierra la visión. Cuando una persona vive atrapada en el ¿cómo voy a pagar esto?, deja de ver las oportunidades que Dios puede estar colocando justo frente a sus ojos. Es como si la preocupación hiciera ruido en el alma, tanto que ya no se escucha la voz de Dios. Y cuando no lo escuchamos, empezamos a actuar por impulso, sin dirección, aumentando más el problema en vez de resolverlo. Piensa en alguien que revisa su cuenta bancaria cada hora esperando un milagro. Esa no es fe, es desesperación. Y la desesperación nos hace ciegos, nos hace decir cosas como, esto no tiene solución, ya intenté todo, ni Dios puede con esto. Pero eso es justamente lo que la ansiedad quiere que creas. En esos momentos una simple acción puede marcar la diferencia. Pausar, respirar, hacer una oración para las deudas, pedir calma y recordar que Dios me ayuda, incluso cuando yo no sé cómo. Y si este contenido está conectando contigo, quizás sea buena idea guardar este video o suscribirte para que no lo pierdas cuando más lo necesites. Y cuando baja la ansiedad, aparece la claridad. Esa lucidez que te permite ver salidas que antes no considerabas, negociar con sabiduría, vender algo que ya no usas, buscar ayuda sin vergüenza, tomar un curso gratuito en internet que te enseña a administrar mejor. Pero todo eso empieza con paz interior. Y la paz no viene del dinero, viene de la fe en tiempos de crisis. Y cuando eso se activa,
algo se empieza a mover que nos lleva directo a lo que veremos a continuación. La diferencia entre actuar con miedo y actuar con fe. Hay una gran diferencia entre tomar decisiones desde el miedo y hacerlo desde la fe en Dios. Cuando uno actúa con miedo, cada paso parece una amenaza. Pagas una deuda hoy, pero ya estás pensando en la próxima. Te ofrecen una oportunidad, pero piensas, ¿y si pierdo? En cambio, cuando caminas en fe y economía, las decisiones no se basan en el qué pasará, sino en el sé en quién confío. Y eso cambia todo. Actuar con fe para salir adelante no significa cruzarse de brazos esperando que el cielo se abra con una lluvia de billetes. Significa moverse con propósito, con confianza y con dirección. Por ejemplo, si tienes deudas, no huyas de ellas. Habla con los acreedores, plantea un plan de pago, busca acuerdos. Es más fácil encontrar voluntad cuando uno se muestra transparente. Y créeme, muchas veces verás cómo Dios proveerá a través de medios inesperados, incluso personas que ni imaginabas. La fe no elimina los problemas, pero te da otra postura frente a ellos. No se trata de negar la crisis financiera, sino de no dejar que te defina. Quien camina con fe, aún en lo económico, desarrolla una especie de radar espiritual. Empieza a identificar las decisiones sabias, a evitar trampas como los préstamos impulsivos o las promesas de dinero fácil, y esa sabiduría no aparece de la nada. Viene acompañada de algo que exploraremos justo ahora. Disciplina financiera como expresión de fe. Hablar de fe no es solo decir yo confío en Dios mientras seguimos gastando sin control. La verdadera fe también se ve en cómo administramos lo poco o lo mucho que tenemos. La disciplina financiera es una forma práctica y silenciosa de decirle a Dios, estoy listo para más, pero mientras tanto soy fiel con lo que ya me diste. Porque no se trata solo de orar por prosperidad con Dios, sino de actuar de forma coherente con esa oración. Un ejemplo claro, imagina una persona que pide a Dios ayuda para salir de deudas, pero cada semana hace compras impulsivas para calmar el estrés. ¿Te suena familiar? Aquí es donde entra la importancia de hacer presupuestos simples, anotar gastos, evitar pagos innecesarios y diferenciar entre necesidad y deseo. Pequeños pasos, como cocinar en casa en lugar de pedir delivery todos los días, pueden ser señales de que estás listo para una restauración financiera más profunda. Y aunque esto parezca muy práctico, no deja de ser espiritual, porque cuando eres ordenado con tus finanzas, le estás mostrando a Dios que puede confiar en ti para administrarlas. Es como el principio de la siembra y la cosecha. Si no cuidas tu semilla, ¿cómo esperas la abundancia? Por eso, antes de pedir más, es clave ser fiel en lo poco. Y en esa fidelidad hay algo más que se empieza a transformar. Y no es solo el bolsillo. Como abrir espacio a los milagros tomando decisiones valientes. Los milagros no siempre llegan envueltos en luces y fuegos artificiales. Muchas veces se presentan como decisiones valientes que nos incomodan al principio. Tomar la decisión de vender algo para saldar una deuda, mudarse a un lugar más económico o aceptar un trabajo temporal que no es ideal. Todo eso puede parecer un paso atrás, pero en realidad es abrirle la puerta a lo que Dios tiene preparado. Es decirle, estoy dispuesto a moverme si tú me guías. La fe en Dios no es pasividad, es acción con propósito. Hay quienes oran por una salida económica, pero no se atreven a dar el paso que saben que deben dar. Por ejemplo, pedir perdón a alguien con quien se rompió una relación que hoy podría ser una fuente de apoyo, o dejar de aparentar que todo está bien solo por orgullo. La fe en tiempos de crisis también implica humildad, y esa humildad abre caminos. Literalmente, Dios abre caminos cuando uno deja de resistirse. A veces, lo único que hace falta para que ocurra lo extraordinario es dar ese paso difícil que llevas meses postergando. Una conversación incómoda, una decisión radical, un cambio de mentalidad. Eso no significa que el miedo desaparezca, sino que eliges moverte a pesar de él. Y cuando te atreves a hacerlo, ocurre algo increíble.
empiezas a sentir paz en medio del proceso. Y esa paz te prepara para el siguiente paso, que es aún más profundo. Recuperar la paz mental cuando las deudas aún existen. Una de las mayores mentiras que nos creemos es que solo tendremos paz mental cuando ya no haya deudas. Pero la verdad es que puedes estar en proceso de pago, incluso con números en rojo, y aún así sentir una paz profunda que no tiene explicación lógica. Esa paz no viene del banco ni de una transferencia inesperada. Viene de saber que no estás solo, viene de confiar en Dios en tiempos difíciles, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Hay personas que empezaron a sanar emocionalmente sin haber terminado de pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque dejaron de cargar solas con la mochila, hicieron lo que estaba en sus manos, sí, pero también entregaron el control. Esa entrega, esa oración honesta de haz tu voluntad, Dios, es donde empieza el descanso. No la resignación, sino el descanso. Saber que Dios me ayuda, que Dios proveerá y que esto también va a pasar cambia completamente la manera en que enfrentamos la tormenta. Y es curioso, pero cuando hay paz en el alma, las decisiones también mejoran. Se elige mejor, se gasta mejor, se habla con más sabiduría, se acepta ayuda sin vergüenza. Porque cuando hay paz, hay claridad. Y cuando hay claridad, hay progreso. Aunque el camino siga siendo desafiante, esa paz que supera todo entendimiento se vuelve el verdadero motor para avanzar. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Tal vez este mensaje era justo lo que necesitabas para dar un giro. Porque más allá de los números, los avisos de cobro y el estrés por dinero, hay una verdad que no puedes ignorar. Tu vida financiera también puede ser tocada por Dios. Pero para eso necesitas más que deseos. Necesitas fe, acción y una nueva forma de ver tus finanzas. ¿Estás dispuesto a dejar de correr detrás del dinero y empezar a caminar al lado de Dios? ¿A dejar de decir no puedo y empezar a decir todo lo puedo con su ayuda? ¿A tomar decisiones valientes que abran espacio a lo sobrenatural? Tal vez no lo veas todo claro ahora, pero si das un paso, solo uno, hacia esa paz financiera que anhelas, todo empezará a cambiar. Y si este contenido encendió algo dentro de ti, no lo dejes ir. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este camino donde hablamos de fe y economía sin tapujos, con verdad, con estrategia y con el corazón. Porque esto recién comienza y lo mejor, créelo, todavía está por venir.